Igualmente, secretario, igualmente la aplicación no me permite cambiar el sentido de mi voto en contra. Gracias. No, presidente, se registraron 28 votos a favor. No, 20 votos a favor, perdón. 9 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el proyecto de dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la ley sobre delitos de imprenta en materia de multas. Es el relativo al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley sobre delitos de imprenta en materia de multas. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto porque se reforman diversas disposiciones de la ley sobre delitos de imprenta en materia de multas. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Una vez más, los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde lanzan una ofensiva en contra de los medios de comunicación. Previo a que sea llevado ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el área que se llama Comisión, en este caso Comisión de Gobernación y Población, que preside el priista Alejandro Moreno Cárdenas, la mayoría de la alianza gubernamental aprobó un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley sobre delitos de imprenta en materia de multas, es decir, que quien diga algo que se considera una ofensa en contra del presidente de la República, pues recibirá importantes multas por parte del gobierno federal, porque pues en este gobierno no se puede tocar a Andrés Manuel López Obrador de acuerdo al punto de vista de los diputados de Morena, algo que no sucedía ni siquiera en los peores tiempos de los presidentes Díaz Ordaz de 1964-1970 o Luis Echeverría de 1970-1976 o José López Portillo de 1976 a 1982, que a pesar de que eran omnipotentes estos presidentes, hasta eso no llegaban a tanto la ley Mordaza. Pero veamos qué dice. El primer proyecto de reforma de los artículos 10, 13, segundo y tercero párrafos, 15, párrafo segundo, 20, 32, fracciones 1 y 2, 33, fracciones 4 y 8, sobre la ley sobre delitos de imprenta, o sea, son delitos de imprenta, para actualizar las multas establecidas en pesos y que las mismas sean cuantificadas en unidades de medida y actualización, o sea, se llaman UMAS, que equivale en la actualidad a 103 pesos con 74 centavos, pero las multas que plantean por si hay una injuria o que se considera que se está faltando el respeto a Andrés Manuel López Obrador pueden llegar hasta 4,000 pesos. La multa contenida en el artículo 10, que actualmente va de 50 a 500 pesos para quien comete infracciones a cualquiera de las prohibiciones del artículo 9, se modifica para que sean equivalentes a 1 a 6 veces la UMA, por lo que el artículo 13, que establece multa para quienes omitan dar aviso de la apertura de un taller de imprenta u otro medio de publicidad, se propone que la sanción vigente de 50 pesos sea de 1 a 10 veces la UMA. La reforma al artículo 15, párrafo segundo, que dispone multa para los dueños de imprentas y talleres gráficos que pongan en circulación cualquier impreso sin la debida identificación del impresor, domicilio y año de la publicación, se modifica para que sea por el equivalente de 1 a 5. Actualmente la multa es de 25 a 50 pesos. Bueno, este artículo 15 sí se entiende, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? El cambio al artículo 20 fija una multa de 10 UMAS para los dueños de publicaciones periódicas que no contemplen en sus impresiones el nombre y apellido del director del periódico, así como el domicilio. También, pues esto también se entiende, ¿no? La adecuación del artículo 32, que estipula las sanciones para las faltas a la moral, plantea que se castiguen con multas de 10 a 40 UMAS. O sea, la falta a la moral es, ahí sí, es criticar al presidente de la República. Por lo que hace el artículo 33, que contempla un castigo para quienes cometan ataques contra el orden público y la paz pública, proponen sanciones las injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones y con motivo de ellas, con multa de
de 5 a 40 UMAS. Es decir, que ya no se puede criticar o poner o dibujar, caricaturizar al presidente de la República porque el señor se siente ofendido. Y bueno, y además de que todos los paleros diputados de Morena pues le rinden pleitesía y pues nadie puede estar poniendo apodos a un presidente cuando todos en la vida, incluso pues se recuerda desde el primer presidente que tuvo México, Guadalupe Victoria, hasta la fecha, pues han sido caricaturizados, ridiculizados por la opinión pública, la gente, pero pues este señor sí es bastante delicado. La misma sanción se impondrá para las ofensas a un magistrado de la Suprema Corte, magistrado de circuito o de distrito federal, o de los estados, juez de distrito o del orden común, ya sea del Distrito Federal, de los territorios o de los estados. Fíjense que hay algo interesante porque hacen modificaciones a la Constitución, pero en México ya no existen territorios desde que se incorporó Quintana Roo a la federación como un estado. Fíjense cómo son los de Morena, actualizan cosas pero no se dan cuenta de estos pequeños detalles. También va a haber multas para quien caricaturice u ofenda a un miembro del Poder Legislativo Federal o de los estados, es decir, tampoco se puede decirle nada a los diputados federales o estatales ni a los senadores, porque también la gente va a ser multada si uno le recuerda el 10 de mayo, por ejemplo, a cualquiera de los legisladores. También va a haber multas para quien ofenda y le falte el respeto a un general o a un coronel, también pues otros cuerpos públicos colegiados distintos a los mencionados en las fracciones anteriores, ya sean de la federación o de los estados, así dice literal el texto. También se castigará con la misma multa los casos de injurias a naciones amigas, a los jefes de ellas o sus representantes acreditados en el país. Es decir, que también Andrés Manuel López Obrador ordena a sus diputados que no se critique a Cuba y su presidente Díaz-Canel, a Nicaragua, a su presidente Ortega, o a Venezuela, a su presidente Maduro. Está prohibido estará prohibido por el gobierno quien critique a Cuba, Nicaragua, Venezuela y sus dictaduras. En tanto, las cometidas contra secretarios del despacho, el fiscal general de la República o directores de departamentos del Distrito Federal, fíjense nada más, directores del departamento del Distrito Federal, tampoco ya no existe el departamento del Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, o sea, no actualizan todo bien. También estará prohibido criticar a los gobernadores, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el acto de ejercer sus funciones o con motivos de ellas, o a los tribunales o legislaturas. La pena irá de 5 a 10 veces la UMA, que estamos hablando de más de 4,000 pesos de multa a quien pues le diga algo a estos funcionarios. Los mismos montos se aplicarán a las injurias que manden a las fuerzas públicas o a uno de sus agentes o de la autoridad o a cualquier otra persona que tenga carácter público y no sea de los mencionados en las 4 fracciones anteriores en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Leímos este texto porque, como vemos en el video, los diputados nadie quiso leer el documento, lo obviaron porque saben que esta ataque a la libertad de expresión, pues el que lo leyera iba a quedar señalado. Desde la Cámara de Diputados informó Alfredo Flores para News México.